Bueno, en esta ocasión vamos a revisar el paper de Alfred Eichner. De hecho, en la bibliografía viene un capítulo de un libro de Alfred Eichner, pero este paper contiene toda la información que viene ahí en el capítulo. Este es un original de Alfred Eichner que se titula Las bases micro de la economía corporativa. Y aquí se va a analizar, bueno, él va a tratar de analizar las formas de financiamiento de la inversión de las empresas. Entonces, va a plantear que fundamentalmente las empresas tienen dos formas de financiar su expansión o sus proyectos de inversión. La primera tiene que ser con recursos internos que provienen de sus propias ganancias y la segunda viene del financiamiento externo. La cuestión aquí va a establecer un costo de acceso de ese financiamiento interno y externo. Entonces, este paper trata de eso. Tenemos que recordar el modelo que vimos de Lavini y Steindl en el sentido de que estamos en una estructura oligopólica en donde las grandes empresas generalmente van a determinar sus precios. Hemos visto que incluso en el modelo de Lavini las pequeñas empresas pueden determinar sus precios con base en una ganancia esperada. Sin embargo, también sabemos que las que pueden hacer la guerra de precios generalmente son las grandes por su ventaja diferencial que está determinada por una cuestión tecnológica. Entonces aquí vamos a ver todas esas cuestiones. Estamos en un análisis de la empresa desde un punto de vista post-keynesiano. Entonces estamos suponiendo recursos ociosos, rendimientos crecientes, curvas de costo decrecientes. Ese es el contexto de esta lectura. Entonces vamos a avanzar. Vamos a ver la siguiente. Entonces va a empezar con lo que sigue. Los administradores y economistas de negocios saben que la teoría neoclásica tiene poca relevancia en el entorno corporativo real. Como ustedes han comentado, pues la conclusión a la que se llega es que no hay un lugar en la realidad para encontrar aplicación a los planteamientos neoclásicos. Entonces esa es la primera cuestión que se plantea. Dice, no se dan cuenta que existen otras teorías corporativas. Y ahí, por ejemplo, pone cuestiones administrativas. Frank Knight, de hecho, en un libro de 1900, y algunos otros autores, por ejemplo, el caso de Berl y Means, hablan de un tipo de teoría administrativa, en donde se habla de un precio administrado que está determinado por los corporativos. Y lo que están tratando de analizar es la determinación del precio, ¿no? Entonces no se busca la explicación de la determinación del precio en estas teorías administrativas en el mercado, la fijación del precio en el mercado o que se esté viendo el mercado, no. Se analiza la determinación del precio por parte del corporativo. Entonces es lo que está manifestando aquí Eichner. Entonces dice, la teoría alternativa es una síntesis de ideas administrativas, conductuales, institucionalistas y post-keynesianas. Y él va a llamar a esta teoría heterodoxa de la dinámica de la gran empresa la nueva microeconomía. Dice, la nueva micro realiza un modelo de la industria más realista. Analiza la megacorporación y las decisiones relevantes que incluyen cuatro cosas: cuánto se produce, cómo se establecen los precios, qué tanto se invierte y cómo se financia esa inversión. Entonces, bueno, él aquí va a plantear, nosotros vamos a llegar a la primera parte de este paper, si quisieran ustedes leerlo, está muy bien, pero en esta parte nos vamos a centrar en eso, en la parte microeconómica. Entonces, él va a hablar de una microfundamentación de la macroeconomía. Yo aquí no estoy de acuerdo con una idea de la microfundamentación.
porque cuando tú estás hablando de megacorporaciones como la entidad de análisis de la industria, nosotros sabemos que las megacorporaciones pueden determinar ciertas cuestiones, pueden influir a nivel macro. Entonces, no es que se microfundamente en el sentido neoclásico, sino que las grandes empresas, por su influencia a nivel macroeconómico, pueden participar pueden afectar el entorno macroeconómico. Pero no es la idea neoclásica. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, si evolucionáramos en esta idea, una teoría corporativa o una teoría microeconómica heterodoxa tendría que aceptar que la micro depende de lo macro. Entonces, más allá de microfundamentación, tendríamos que estar hablando de la macrofundamentación de la micro. Ahí, por ejemplo, los autores franceses de la regulación lo que tratan de hacer es ese ejercicio, tratar de macrofundamentar la microeconomía. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es una cuestión contextual acerca de cómo se da el análisis en esta teoría crítica. Entonces vamos a hablar de la megacorporación que es la líder de precios, la que puede bajar el precio por su ventaja diferencial y se encuentra en entornos oligopólicos. Dice, la economía corporativa consiste en K industrias. Dice, y es un subconjunto de las N industrias del sector empresarial. Dice, esas K industrias venden su producción a otras o a un grupo de empresas que se encargan de la distribución. Dice, no todas las K industrias producen bienes y servicios para consumo final. Se especializan en la producción de bienes de capital usados por otras industrias para el reemplazo y la expansión. Dice, las industrias que producen bienes intermedios y bienes de capital como insumos directos representan la diferencia entre las K industrias y las H industrias que producen para el consumo final. Entonces dice, cada una de las K industrias es oligopólica en estructura, con 4 empresas líderes abasteciendo el 75% o más de la producción y nuevas empresas enfrentando barreras y costos significativos. Entonces es, digamos, una estructura oligopólica con concentración, pues casi podríamos decir que absoluta, en el sentido que es el 75% del mercado el que es controlado por esas 4 empresas, ¿no? Entonces vamos a seguirle. Dice, una de las 4 empresas es la dominante y la fijadora de precios en la industria. Es una megacorporación con las siguientes características. Dice, entonces, esto es lo fundamental, fíjense. Dice, el objetivo es la expansión a la mayor tasa posible medido por el crecimiento del flujo de efectivo o algún indicador correlacionado. Entonces, como en el caso de Steindl, veíamos que un indicador del crecimiento de la empresa iba a ser la tasa de acumulación. ¿Sí? Y esa tasa de acumulación iba a meterle presión a la empresa para crecer dentro de la industria, ¿no? Y en ese sentido, si hay mucha ganancia, esa tasa de, no es tasa de acumulación, es la tasa de, ¿cómo lo llamaba? La tasa, pero no una tasa de ganancia en el caso de Steindl, y esa tasa de ganancia, si crecía por encima de la tasa de crecimiento del mercado, pues iba a presionar para ir absorbiendo a las pequeñas empresas del mercado. Entonces, eso podría ser esa tasa de expansión, la tasa de ganancia que propicia que las grandes empresas intenten hacer la guerra de precios para obtener una cuota más grande del mercado. Entonces dice, la expansión a la tasa máxima posible crea las mayores oportunidades para avanzar dentro de la organización y de las remuneraciones personales para aquellos quienes son parte de la estructura que toma las decisiones. Entonces, los administradores están incentivados a
expandir la organización porque van a ser premiados en términos del éxito de la empresa y porque obviamente a medida que la empresa se expande la ganancia y entonces eso les genera remuneraciones crecientes a los administradores que toman la buena decisión de encarar una cierta inversión con los recursos de la empresa. Dice, para expandirse a la mayor tasa posible, siguen dos reglas. Uno, intenta mantener el porcentaje de mercado de las industrias a las que pertenece y periódicamente se expande dentro de nuevas industrias de alta expansión. Entonces aquí lo que vemos es que el objetivo fundamental de la empresa es cada vez dominar una mayor parte del mercado, tanto de su industria, y si ya la industria ya no da para más, ya no permite la expansión de estas megacorporaciones, pues el segundo movimiento será empezar a diversificarse en otras industrias, empezar a probar en otras industrias no necesariamente relacionadas, ¿sí? Entonces eso nos lleva a una teoría de la concentración industrial, pero también a una teoría de la diversificación o una teoría del conglomerado. Vamos a seguirle. Dice, realiza decisiones a través de una jerarquía gerencial. En la cima estaba el grupo ejecutivo, el cual se integra por el jefe de oficina ejecutivo y un número de vicepresidentes, ¿no? Bueno, en general, actualmente podemos hablar de que ese grupo que toma las decisiones, pues es el llamado gobierno corporativo. Y en ese gobierno corporativo está constituido por los accionistas, pero accionistas mayoritarios y el consejo de administración. Entonces, en estas empresas o en esos gobiernos corporativos, en esa junta de administradores en donde participan los accionistas más importantes con un interés legítimo en el desarrollo de la empresa, pues se toman las decisiones de inversión, ¿sí? Entonces, ese grupo ejecutivo, que ahorita sería la junta de administración, pues son los que toman las decisiones, pero de acuerdo también con ese grupo de accionistas mayoritarios que están interesados en la corporación. En este sentido, va a haber esa junta de administradores, pues puede construir con esos accionistas mayoritarios ese grupo de control. Entonces el grupo de control no necesariamente lo representan todos los accionistas, porque podrán haber accionistas minoritarios que realmente en lo que estén interesados es en la ganancia que obtengan por el incremento en el precio de la acción o en el dividendo, pero no más allá de involucrarse en el desempeño en el tiempo de la organización. Entonces eso hay que considerarlo nada más cuando se está refiriendo a ese grupo ejecutivo. Entonces el grupo ejecutivo para nosotros sería ese grupo de control que es la suma de los accionistas mayoritarios más la junta de administradores. La junta de administradores, ¿no? Dice el grupo ejecutivo toma las decisiones clave. La tasa objetivo del rendimiento sobre la inversión, los proyectos de inversión que se incluirán en el presupuesto anual, el markup requerido, la diferencia entre el precio y los costos, el incremento anual de los sueldos y salarios, cualquier cambio en el monto de endeudamiento. Dice, el grupo ejecutivo también determina los mercados donde intentará entrar la empresa y quienes de la administración sustituirán a los miembros actuales del grupo. Y entonces son todas las decisiones estratégicas que tiene que tomar ese grupo de control. Y no solamente son decisiones de precio, son decisiones de inversión, son decisiones de innovación, son decisiones estratégicas de mercado. Entonces aquí podemos ver que los objetivos de la empresa pues son mucho más amplios que el solo objetivo de la caja negra de la maximización
de la ganancia. De hecho, hemos visto que aquí no opera ese concepto de maximización de la ganancia. Se va a obtener una ganancia que es la satisfactoria de acuerdo a los objetivos fijados con antelación. Entonces, las grandes empresas no están maximizando. Ellos se fijan un objetivo de ganancia de acuerdo a su historial de ventas. Y eso no quiere decir encontrar la máxima ganancia. Tampoco maximizar la producción. No. Hemos visto a lo largo de estas lecturas críticas, no de la corriente de los contratos, sino de tanto de la teoría de Lavín y de Steindl, e incluso algunas partes de la teoría de la innovación. Entonces, en este sentido, no se maximiza la ganancia. Lo que se está fijando es un cierto objetivo de ventas a un cierto precio. Y eso trae detrás la fijación de una ganancia mínima dentro de un periodo. Y esa ganancia cumple el objetivo para el grupo de control de garantizar los recursos para posibilitar la expansión continua de la organización, la innovación y su incursión en otras industrias. Entonces, en general, esas son las decisiones que se toman. Y eventualmente, para llevar a cabo esas estrategias de crecimiento, de expansión o de sobrevivencia de la empresa, pues también se tiene que tomar la decisión de tomar deuda para poder expandirnos o aprovechar ciertas ventajas que de repente pueden aparecer en el mercado. Entonces, y que con la acumulación normal igual y no se podrían emprender. Entonces, vamos a seguirle, pero esta es una parte que es interesante contrastar con la visión neoclásica convencional. Entonces, vamos a seguirle. Dice, el grupo ejecutivo está restringido por las leyes de los países en los cuales opera, por la posible pérdida de control si la tasa de crecimiento de los dividendos cae por debajo de cierta tasa. Dice, cuando se exige el pago de las deudas y no se pagan, ¿no? Entonces, siempre una organización y un grupo de control está en riesgo de perderlo si no genera las ganancias que se esperan. Entonces, ahora en estos mercados financieros tan dinámicos, donde las empresas generalmente, teniendo en cuenta, por ejemplo, las grandes empresas de tecnología extranjeras transnacionales, que cotizan el 100% de su valor en la bolsa, pues siempre están tratando de cumplir con las expectativas que generan los mercados financieros para mantener el precio de sus acciones en un nivel adecuado. Si fallan en cumplir con las expectativas de la comunidad inversora va a vender las acciones y por ende va a bajar el precio de sus acciones. En el momento en cuando baja el precio de las acciones, lo que pueden decidir los accionistas de ese grupo es cambiar a la administración o para eso pueden incluso o pueden decidir también vender las acciones, y vender las acciones implica dejar que te compre otra empresa, y la otra empresa se interpreta de la misma forma como un cambio en el grupo de control. Entonces, al final, el grupo ejecutivo, este grupo de control de las corporaciones, está incentivado a mantener las expectativas de sus accionistas mayoritarios o los accionistas que tienen una influencia fuerte en los mercados financieros. Entonces, para ello, van a tratar de asegurar la ganancia tomando buenas decisiones. Y esas buenas decisiones quiere decir que son proyectos que son rentables, tanto en el corto como en el mediano y largo plazo.
Entonces dice, esta mega corporación opera con muchas plantas en cada industria a la que pertenece. Dice, cada planta implica una forma fija de coeficientes técnicos, tecnología y costos mínimos disponibles al tiempo de que la planta fue construida o modernizada. Las múltiples plantas que operan tienen impactos significativos en los costos. Entonces ahí está hablando de rendimientos constantes o crecientes. Dice, al variar su producción cíclicamente, se puede crear o cancelar una línea de producción entera, minimizando el costo de cada planta. Entonces lo que se hace es estar jugando en el ciclo con el uso de la capacidad y los inventarios. Dice, para reducir los gastos excesivos de una planta, tienen más de una línea de producción. Cada línea de producción es duplicado de las otras, por lo que los mismos coeficientes técnicos aplican a la planta como un todo. ¿Sí? Entonces está hablando de que todas las líneas con las que opera la empresa, las líneas de producción, pues mantienen rendimientos constantes, si lo quieren ver, y cuando va variando el ciclo, la demanda varía de manera cíclica, lo que hacen es cerrar unas y abrir otras. Y lo que varía ahí es el empleo del factor trabajo, ¿no? Pero entonces aquí se entiende claramente por qué el capital no es un factor fijo, sino es un factor que es variable. Dependiendo de qué es lo que lo hace variable, pues el uso, la capacidad de utilización del capital fijo. Entonces, vamos a seguir. Dice, al cancelar o crear una línea de producción entera, es capaz de variar su producción durante un ciclo sin incrementar el costo marginal y el variable medio. Entonces, dice, los rendimientos constantes se basan en un cierto monto de capacidad de reserva. Dice, plantas con equipo antiguo con mayores costos de operación. Dice, es más o menos el 25% en el caso de los bienes duraderos y 20% en otro tipo de industria. Entonces, estamos diciendo que se opera más o menos a un 75-80% de capacidad. Entonces, lo que se hace es utilizar la capacidad nueva y no utilizar tanto las plantas con tecnología más vieja y que pueden tener un costo más alto. Dice, lo que permite manejar fluctuaciones en las ventas y elimina la oportunidad para entrar por la demanda no satisfecha. Entonces, siempre existe, y esto lo hemos comentado, una capacidad potencial de producción que está ahí por si la demanda del mercado o de la industria crece en el corto plazo de manera no planificada. En ese sentido, yo lo que voy a hacer es utilizar ese exceso de capacidad para cubrir la demanda nueva, ese incremento que no fue eh, pronosticado, digamos, y no, voy a impedir que otros se queden con ese mercado. Entonces, se usa el inventario de bienes terminados como un puente para la brecha de las ventas presentes y la producción. Entonces, estamos diciendo las dos cosas. La gran empresa maneja el uso de su capacidad y también la variación de sus inventarios. Dice, y el inventario incrementa cuando las ventas caen y cae cuando las ventas exceden la cantidad producida. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, si el inventario, si de repente me demandan más de lo que tengo en el inventario, ¿cuál va a ser la reacción de la empresa? Empezar a utilizar la capacidad que tiene ocupada sin ocupar la capacidad ociosa. Si le es imposible cubrir ese exceso en la demanda, entonces alguien lo va a tener que ocupar, alguien va a tener que satisfacer esa demanda. Y si no hay nadie, pues lo que va a pasar es que el próximo periodo va a incrementar su capacidad de producción, abriendo otra línea, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la dinámica que tiene que ver en ese juego entre los inventarios y el uso de la capacidad.
Dice, en el largo plazo incrementará su capacidad con el crecimiento secular de las ventas industriales. Esto es esencial para no perder su participación en el mercado durante el tiempo. Y es exactamente lo que decía Steiner. ¿Qué es lo que están viendo las empresas en su estructura oligopólica? Si esas empresas, esas 4 empresas, dominan el 75% de la producción de la industria, pues lo que van a hacer es, esa industria puede estar creciendo a un ritmo de un 10%. Entonces, cada año ellos van a agarrar de su flujo de ganancias y van a incrementar su inversión, eh, más o menos en el ritmo de crecimiento industrial, para que conforme vaya creciendo la demanda de la industria, no los agarre sin capacidad suficiente para satisfacer ese crecimiento que es planificado. Entonces dice, las nuevas plantas que son adicionadas con la innovación revisten la tecnología ahorradora de trabajo. Entonces quiere decir que a medida que va creciendo, se está expandiendo la industria, yo voy abriendo nuevas líneas de producción, pero con mejor tecnología. Y si tienen mejor tecnología, pues van a generar mayor productividad y por lo tanto van a abatir los costos. Dice, la expansión de la capacidad se acompaña por una disminución en el porcentaje de elaborar producto. Dice, el efecto sobre los costos unitarios de producción dependerá del crecimiento de los salarios relativo al de la producción por trabajador. Entonces, en general, cada vez que voy revistiendo mi empresa de mejor capital, el producto que yo realice cada vez en términos unitarios va a tener una proporción menor de valor del trabajo. Y eso únicamente se va a modificar por cambios en el salario. Entonces, vamos a seguirle acá. Dice, la megacorporación es fijadora de precio. Los precios en cada una de las industrias son determinados por los vendedores. Eso ya lo sabíamos incluso en el modelo de Steiner-Lavini. Los precios reflejan la fijación de un cierto markup sobre sus costos unitarios. En el modelo de Lavini lo que vimos es que el precio está determinado fundamentalmente por cuánto quiero ganar, por esa tasa de ganancia que quiero obtener en el mercado. Entonces yo fijo ese precio sujeto a lo que quiero ganar. Y esa ganancia está en función de mi crecimiento, de mi innovación y de mis objetivos de participación en otros mercados. Vamos a seguir. Dice, la lista de precios de la empresa dominante adoptada por las otras se mantendrá sin cambio hasta el final del periodo corriente. Típicamente un año en el caso de las industrias de vinos duraderos y 6 meses en el caso de otras industrias. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Entonces, a partir de esa decisión de inversión, de innovación, de expansión hasta otras industrias, la gran empresa va a determinar una tasa que le parece satisfactoria para cumplir esos objetivos. Y con base en esa tasa va a determinar el precio. Entonces, la lista de precios es la lista, ese precio que va a poner a todos sus productos para obtener la ganancia que necesita para cumplir sus objetivos de corto y mediano plazo. Entonces, no está subiendo el precio al azar, sino que la fijación de precio está determinada por sus objetivos de corto y largo plazo. Entonces, esa lista de precios será ajustada dependiendo de los precios unitarios. Claro, si los precios unitarios, porque ha aumentado el precio de los insumos, crece, pues en el largo plazo, bueno, en el mediano plazo puede variar. Es decir, yo fijé, por ejemplo, en este año el precio de un bien de capital, por ejemplo, que depende de insumos que a su vez dependen del petróleo. Entonces yo estoy vendiendo ese bien de capital a 10,000 pesos. ¿Sí?
y ese precio ya está considerando una cierta ganancia para la empresa. Pero si en el corto plazo varía el precio del petróleo, pues obviamente eso va a afectar mi ganancia, no el precio, porque yo ya lo fijé, ya todos les dije que lo voy a vender este año en 10,000 pesos. Entonces, si sube el precio de los insumos para mí, pues eso le va a pegar a mi ganancia, ¿sí? No le va a pegar el precio. ¿Por qué? Porque el productor no está incentivado en subir el precio. Porque perdería clientes y perdería reputación. Entonces, lo que pasa en la economía en general es que los precios son fijos por lo menos un año. Si en este ejemplo que le estoy poniendo, el precio del petróleo siguiera aumentando durante todo el periodo, entonces hasta el otro año yo consideraría incrementar el precio para compensar ese incremento en los costos de producción. Entonces por eso dice aquí, en el corto plazo el markup será fijo. ¿Sí? Yo ya fijé el precio y no lo voy a mover hasta terminando ese año. Dice, los precios pueden cambiar dependiendo de lo que pase con los costos unitarios de producción. Dice, el mismo markup será aplicado a los cambios de los costos unitarios para llegar a una nueva lista de precios. Entonces, lo que comentaba, si en el corto plazo se me subió el precio de mis insumos, en el próximo año yo voy a considerar un ajuste al precio que considere ese incremento en los costos para ahora sí conseguir mi tasa de interés, mi tasa de ganancia que quiero para cumplir con mis objetivos. Vamos a seguirle. Dice, en el largo plazo el markup es variable. Claro, ya el markup se va a estar ajustando a los cambios en el costo de los insumos. Dice, y esta variación se explica por la necesidad de fondos mayores al flujo de efectivo para expandir la capacidad mediante la compra de nuevas plantas y equipo. Entonces, va a ser variable fundamentalmente por la variación del costo de los insumos, pero también por esos objetivos planificados para el crecimiento, para la innovación y para la incursión de la empresa en otras industrias. Dice, el costo, y aquí viene lo interesante, o sea, si yo quiero obtener más ganancia, pues lo lógico es aumentar el precio, ¿sí? Sin embargo, yo no lo puedo aumentar per se, y aquí viene esa razón. Entonces yo no puedo incrementarlo aunque tenga, que si yo sea el líder del precio, nada más porque sí, no, porque el aumento en el precio, el aumento del markup, ¿sí? Tiene los siguientes inconvenientes. El primero, la pérdida de largo plazo, de las ventas debido al efecto sustitución. ¿Qué quiere decir? Que si yo aumento el precio, muchos de mis consumidores van a cambiar mis productos por otros de mis competidores tal vez más baratos. Esa es la primera. Segundo, la gran probabilidad de atraer a nuevas empresas dentro de la industria. Como lo vimos en el modelo de Lavini, si yo incremento el precio, lo que voy a hacer es más rentable el mercado y eso va a atraer a más empresas a mi industria. Entonces, no hay un incentivo fuerte para que yo incremente el precio. Dice, el riesgo de una acción redistributiva del Estado. ¿Qué puede pasar también? Que de repente, si yo subo el precio mucho, bueno, no pasa en estos estados, pero en otros lados, por ejemplo, a la Comisión de Competencia Económica de Inglaterra, puede decir que yo estoy incurriendo en una actividad monopólica al estar subiendo el precio. Entonces lo que podría hacer el Estado es ponerme un impuesto para que no estuviera incentivado a subir el precio. Entonces, o el otro, el costo de generación de fondos internos tomando en cuenta estos tres factores. Entonces, esos tres, el efecto sustitución, la probabilidad de atraer a nuevos competidores y la acción
redistributiva del Estado pueden ser tres formas de riesgo que sumadas me van a dar el riesgo o el costo de generación de fondos internos. Entonces, si ese costo incrementa hasta cierto nivel, puede ser que ya no sea rentable para mí como empresa financiar mis objetivos de mediano y largo plazo mediante el incremento en el markup. En otras palabras, que no sea rentable para mí subir el precio de las mercancías. Entonces, ¿cuál es ese nivel? Y de eso se trata toda la lectura. Si yo sumo estos tres riesgos, yo puedo construir un riesgo, una medida del riesgo que me considera esos tres de manera general. Y lo que voy a hacer es comparar ese riesgo con el costo de financiamiento externo. Entonces, vamos a ver. Dice, la inversión tiene en cuenta la innovación para mejorar la posición de la empresa en el largo plazo, lo sabemos. Los proyectos de inversión son incluidos dentro del presupuesto de capital comparando su tasa de ganancia con la de la megacorporación. Entonces, cada vez yo voy a tomar la decisión de incurrir en cierto proceso de inversión o ciertos proyectos de inversión, ya sea dentro de la industria o fuera de la industria, comparando la tasa de ganancia que me prometen con mi tasa de ganancia, digamos, promedio de mi corporación. Entonces dice, y va a tomar en esa tasa de ganancia, dice, cualquier impuesto sobre las ganancias. Entonces, si requiero crecer al 15% cada año y la tasa impositiva es de 50%, la tasa de ganancia que necesito, va a ser del 30%, ¿no? O sea, 15 para los impuestos y 15 para crecer. Entonces, todo eso tengo que considerarlo en mi ganancia. Entonces, si esa tasa del 15% me va a servir para financiar la investigación y desarrollo, para financiar mi crecimiento industrial y mi incursión hacia otros mercados, pues ya la hice, ¿no? Si los impuestos son por el 50%, entonces lo que necesito ganar no es el 15%, es el 30%, ¿no? Para que con solvencia yo pueda pagar los impuestos y cumplir con mis objetivos de mediano y largo plazo. Dice, en la elección de los proyectos es necesario tomar en cuenta que las ganancias serán realizadas posteriormente y pueden descontarse mucho porque son muy inciertas. Entonces, yo puedo requerir una tasa mucho más grande para proyectos que tal vez tengan una probabilidad de éxito medio bajona, ¿no? Entonces, así se toman las decisiones de las empresas. Y ya el paso es decir, le entramos o no, ¿sí? Si no, me quedo en lo seguro, Entonces vamos a seguir. Dice, existen dos tipos de excepciones a las inversiones si su tasa de ganancia esperada iguala o excede la tasa objetivo. ¿Cómo? ¿Sí? Entonces, yo no voy a dudar en realizar una inversión, lo veíamos en la diapositiva anterior, si su tasa de esa inversión me promete, ¿sí?, una ganancia muy superior a la media que estoy obteniendo. Pero por otro lado, hay ciertos proyectos que aunque su tasa de ganancia sea baja, yo los tengo que hacer porque los tengo que hacer. Y en este caso son los siguientes. Dice, un proyecto que implique un aumento de su posición de mercado dentro de la industria. O sea, que si hay oportunidad de ocupar más mercado dentro de la industria, aunque no sea rentable, y esto es importante decirlo, porque por ejemplo, en el caso de la Vini, habíamos supuesto que la cuestión para hacer la guerra de precios tendría que ser la rentabilidad. Bueno, pues acá lo que se ve es un movimiento estratégico, o sea, es concentrar el mercado. Entonces, si hay una oportunidad de aumentar mi concentración del mercado, lo voy a hacer. El segundo,
proyectos que impliquen la expansión dentro de una industria o línea de negocio nueva, ¿sí? Dice, incluye la necesidad de neutralizar un movimiento similar de una empresa rival, el deseo de asegurar ciertas fuentes de oferta, de distribución y la importancia de ciertas tecnologías. Entonces, para cuestiones de innovación o del control de ciertos insumos estratégicos, ¿sí? Aunque no sea rentable en el corto plazo, lo tengo que hacer porque ese control me va a garantizar en el mediano y largo plazo una disminución de costos o una posición estratégica para tener una mayor ganancia y crecimiento en el mediano y largo plazo. Entonces esas cuestiones hay que tomarlas en cuenta. La investigación y desarrollo, recuerden que es un costo que no necesariamente garantiza flujos futuros ciertos, ¿no? O sea, puede ser que yo haga mi investigación y desarrollo y la invención, lo que sea que yo traiga como nueva, no se convierta en una innovación. Y entonces todo ese gasto en investigación y desarrollo pues va a caer a la basura. Imagínense ahorita con la cura del COVID. Muchos laboratorios están durísimo gastando, invirtiendo tiempo en encontrar la cura. ¿Quién va a ganar y quién va a perder? El que salga con la cura primero. Y el segundo, pues ya no ganó. ¿Por qué? Porque ya no va a tener la primicia ni la patente de la cura del COVID y por lo tanto las ganancias de, de ese descubrimiento tecnocientífico, ¿no? Entonces, vamos a seguir. Dice, la inversión, precio y decisiones financieras son parte de un proceso de toma de decisiones, en el cual la rutina del grupo ejecutivo se lleva a cabo cada año. Entonces, esto se tiene que realizar cada año, ¿no? Las decisiones hacia dónde nos vamos, qué hacemos, si cambia el ambiente corporativo, si hay un problema como el COVID, pues tenemos que tomar decisiones acerca del rumbo que va a tomar la empresa. Dice, la más importante de esas decisiones es la de qué proyectos de inversión deben ser incluidos y cómo serán financiados. Entonces, si yo ya decidí que en un momento hay una oportunidad, ya sea de invertir en una innovación, de comprar una innovación, de expandirme en cierto mercado, a lo mejor en ese momento no tengo los recursos internos para realizarlo. Entonces, puedo pedir deuda. Entonces, por eso pone esas tres formas de financiar esos proyectos de mediano y largo plazo. Dice, un incremento en el markup dentro de una o más industrias, lo que es parte de una revisión de la política de precios. Entonces, si incremento el precio, pues puedo obtener más ganancia dependiendo hasta qué nivel yo incremente el precio y, los costos que me impliquen esa pérdida por el incremento de precios, en términos de demanda, en términos de competencia y en términos de los impuestos que me pueda cobrar el Estado. Entonces puedo decidir también endeudarme externamente o eliminar y recortar ciertos proyectos. Entonces, generalmente nada más tengo de dos. O financio esa inversión con recursos internos mediante el markup, un incremento en el markup, o me endeudo externamente. Y la tercera es eliminar algunos proyectos que tal vez en ese momento no sean prioritarios, ¿sí? Pero entonces aquí vamos a jugar con los dos movimientos. O incremento el financiamiento mediante el markup o me endeudo externamente para cumplir con esos objetivos de los proyectos que en este momento son rentables. Entonces fíjense aquí. Aquí nada más es una gráfica que me dice cómo está la estructura de los costos de las empresas y cómo el precio es fijo. Entonces, aquí vamos a recordar también la lectura de Hicks y la cuestión de los rendimientos decrecientes. Entonces, fíjense aquí. Este sería
Esto sería el uso de la capacidad. Entonces aquí ven 60, 80%, 100%. Para acá está el precio. Este es el costo medio, ¿sí? Y este es el costo variable. Este es el costo variable. Entonces, el costo variable más el costo fijo, pues va a ser más alto, pero como el costo fijo es fijo, a medida que aumenta la cantidad, yo voy disminuyendo el costo medio. Entonces, yo voy a tener una curva decreciente de costo medio si, sí y solo si estoy por debajo, produciendo por debajo de mi máxima capacidad. Si empiezo a producir por encima de mi máxima capacidad, pues eso nada más me va a generar costos. Entonces, la curva de U, si es que existiera, sería una situación en que todas las empresas están produciendo por encima de su capacidad, lo que a mí me parece ciertamente ilógico. Entonces, esto implicaría intensificar el uso del capital. No solamente decir, a ver, si una máquina me puede producir en un día potencialmente 800 productos, digamos, ¿no? Y yo quiero producir no 800, sino 1500, pues lo que tendría que hacer es subirle la velocidad a la máquina, pero ese subir a la velocidad a la máquina puede desencadenar que se me descomponga la máquina. Entonces, eso puede generarme igual más costos que el beneficio de usar de manera más intensiva mi capital. Entonces, lo lógico es siempre manejar una capacidad normal de utilización, en este caso del 80%, y dejar un 20% para absorber ciertas fluctuaciones de la demanda que pueden darse en el corto plazo. Y entonces, durante ese uso de la capacidad normal del 0 al 100, yo voy a tener curvas de costos negativas, que es lo que vimos en el caso de Lavini y en el caso de Steiner. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, si hay un cambio técnico, pues si hay un cambio técnico, ese cambio técnico lo que va a hacer es desplazarme estas curvas de costo hacia abajo, ¿sí? Y si yo mantengo un precio fijo, pues con un cambio técnico lo que va a producir es que yo aumente mi ganancia. Entonces aquí se ve claramente que el incentivo de las empresas, como lo hemos repetido varias veces, es vender cada vez más, ¿sí? Porque si yo vendo cada vez más en ese uso de capacidad de manera planificada, yo voy a obtener una ganancia cada vez mayor. ¿Qué es esa diferencia que dice ACF? Que es los flujos de ganancia dada la diferencia entre el precio y los costos medios. Vamos a seguir. Entonces aquí él explica lo que es el markup. Y el markup no es otra cosa que el precio menos los costos, ¿sí? Entre el precio menos los costos, pues me va a dar mi flujo de ganancia. Esto es por unidad, ¿no? Entonces el precio por unidad menos el costo por unidad entre 1 menos, a ver, si yo le resto al precio menos los costos, lo que obtengo es mi ingreso. Y a 1, si le resto mi ingreso, pues lo que voy a tener son los costos. Entonces esto es una tasa de ganancia, ¿sí? Y esto va a ser igual, por eso aquí es C. Entonces P menos C entre C es mi tasa de ganancia, que es igual al markup entre 1 menos el markup. Entonces, el markup es un porcentaje de ganancia, bueno, una tasa de ganancia, y si yo a 1 le resto esa tasa de ganancia, pues voy a obtener el costo. Entonces, en general, esto es una tasa de ganancia que depende
de esa diferencia entre el precio y los costos. Dice, el cambio óptimo en el markup, ¿sí? Dice, para financiar el presupuesto de capital mayor, depende de la demanda de fondos de inversión adicionales relativos al costo de oferta por los obtenidos internamente o externamente. Esto es, este delta M lo que me va a decir es mis fondos requeridos a través del crecimiento del markup, ¿no? Y eso va a estar en función de mi demanda de financiamiento interna y la oferta de financiamiento externa, ¿sí? Entonces, dice donde la demanda depende de la relación inversa entre R, que va a ser el riesgo cada vez que incremento el markup, y el incremento en los flujos de efectivo. Entonces aquí se va a entender más claramente. Entonces el incremento del markup depende, ya lo hemos dicho, del efecto sustitución, ¿sí? De la pérdida de mis demandantes por el incremento del precio y que ellos se vayan con otro de los competidores. Y eso lo voy a determinar como E, que es la elasticidad precio de la demanda. Entonces, cada vez que yo aumente el precio, voy a perder demanda y eso lo voy a medir como E, ¿sí? Que es un porcentaje. Entonces, luego el otro, la pérdida por la entrada de nuevas empresas atraídas a la industria, lo voy a llamar Q. Dice, y la probabilidad de, dice, a ver, dice, lo que depende del tamaño mínimo para entrar en la industria y la probabilidad de nuevos entrantes, ¿no? Que lo va a llamar pi. Entonces tengo mi elasticidad, precio de la demanda, la probabilidad de nuevos entrantes cada vez que incrementa el precio y las consecuencias desfavorables de la acción redistributiva gubernamental, que le llama RO. Entonces, si sumo esos tres tipos de riesgo, lo que voy a tener es el costo de la subida del precio o del incremento en el markup, que lo voy a llamar R, ¿sí? Entonces, vamos a tener lo siguiente. Entonces dije, un incremento en el markup va a incrementar el flujo de efectivo, que es delta M, y llevará a un incremento en el monto promedio del flujo de efectivo generado, que es delta ACF entre C. Entonces, aquí como se representa, yo aquí tengo los 4 cuadrantes y estoy poniendo lo siguiente. Entonces, si yo quiero incrementar el flujo de efectivo, me voy sobre esta línea aquí y voy incrementando el markup. Y ese lo prolongo sobre una línea, sobre la línea de 45 grados, y me va a dar ese incremento en el markup, me va a dar un cierto riesgo, que es R. Entonces, a medida que quiero incrementar más el flujo de efectivo, aumentando el precio, pues voy a tener más flujo de efectivo, pero voy a tener más costo. Entonces, esto sería, ahorita vamos a ver cómo determinar el nivel óptimo, si quieren usar la palabra, bueno, no voy a poner óptimo, el nivel adecuado de financiamiento interno y externo. Entonces aquí lo que se presenta es la oferta de fondos, internos y la demanda de fondos internos, ¿sí? Entonces, a medida que va incrementando la demanda, también está incrementando el riesgo de el riesgo de que ya no me compren, de que entre un competidor o de que el gobierno me ponga un impuesto. Entonces vamos a ver la siguiente gráfica. Fíjense aquí lo que va a pasar. Esta sería la oferta de fondos internos, ¿sí?
Y esta sería la función de oferta de fondos internos cuando se toma crédito externo, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí lo que está diciendo es lo siguiente. Si yo decido financiarme con fondos internos, yo voy a aumentar el riesgo. Pero si llego a un nivel en donde a mí me dan crédito, ahí me dan crédito externo, pues puedo expandir el financiamiento a través del crédito externo sin tener que presionar el riesgo. Entonces, la cuestión es la siguiente: ¿hasta dónde voy a generar recursos internos a través del markup? Hasta que R, que es el costo de financiamiento interno, sea igual a la tasa de interés. ¿Sí? Entonces, y eso va a decidir hasta qué monto me financio con recursos internos y con recursos externos. Entonces vamos a ver la siguiente gráfica. Imagínense que yo estoy en esta curva de demanda. ¿Sí? Aquí yo estoy generando estos flujos de efectivo. Esos flujos de efectivo me dan un markup, que me dan un cierto riesgo, y ahí estoy. Entonces yo podría crecer hasta aquí con recursos internos. Y en este punto la tasa de interés es igual a el costo de generación de, de recursos internos. Entonces, esta curva de acá me va a decir mis flujos de efectivo, pero también mi nivel de tasa de interés. Entonces, tal vez sea necesario hacer una gráfica para explicar esta parte, pero vamos a seguir entonces. Bueno, esto sería otra cuestión que no tiene tanto, digamos, tanto interés. Ahorita mejor les explico esa parte. Déjenme ver si hay otra cosa. Esta es interesante aquí. Entonces, fíjense. Aquí yo estoy pidiendo prestado fuera, y lo que estoy haciendo es impedir que mi curva de costos por el, por el financiamiento interno crezca. Ahorita lo voy a explicar en el pizarrón. Déjenme ver si hay otra cosa interesante. Bueno, esto es lo que yo les comentaba. Si aumenta, si hay un cambio técnico, puede ser que se reduzca los costos, en general la estructura de los costos, y yo podría bajar el precio, que es el caso de Steindl. Pero voy a explicar esa gráfica en el pizarrón. Entonces, pongamos una pequeña pausa aquí y me switcheo al pizarrón. Bueno, entonces aquí yo ya les preparé esta gráfica, que es reproducir lo que estábamos viendo en las gráficas de Eichner. Pero fíjense aquí entonces, esta curva representa la curva de riesgo. Lo voy a poner aquí, R. Lo voy a poner con negro, R. Esta curva de aquí lo que voy a medir es tanto el riesgo como la tasa de interés. Acuérdense que mi riesgo va a ser igual a la suma de la elasticidad más pi más rho, que son los costos. Este es el costo de que me dejen de comprar porque aumenta el precio. Este es el costo de que cuando aumente el precio lleguen nuevos competidores al mercado. Y este rho es el costo de la acción redistributiva del Estado. Entonces, tengo estos tres costos y esto me suman un porcentaje, ¿sí? Que es un riesgo, un costo del financiamiento por el crecimiento de los precios o el crecimiento del markup. Aquí yo tengo los flujos de efectivo. Lo voy a poner, flujos de efectivo. Flujos de efectivo. Aquí lo que voy a tener es delta M, que es el incremento en el markup. Entonces, fíjense, esta sería la demanda de financiamiento interno.
La primera le voy a poner D1. Esto sería una demanda 2 y esto sería una demanda 3. Entonces, por ejemplo, si yo requiero, por ejemplo, una determinada D1 para un determinado proyecto de inversión, pues entonces esta demanda de financiamiento sobre esta curva esta es la oferta de financiamiento interno, y esta le vamos a poner, esta negra sería, voy a poner, esta es la curva de oferta de financiamiento, le voy a poner externo, ¿sí? Entonces, así va a ir la cosa. Entonces, si yo tengo esta demanda de financiamiento interno, porque con esta demanda yo satisfago mis proyectos planificados de expansión dentro de la industria, hacia otras industrias o de investigación y desarrollo, pues yo voy a tener estos flujos. Necesito, con esta demanda y esta oferta, yo obtengo estos flujos de efectivo, que lo voy a poner aquí con F1, digamos. ¿Sí? Ahora, esos flujos de efectivo a mí me van a dar un determinado nivel de markup, un incremento en M. Y ese incremento en M lo prolongo por esta y me va a dar un cierto nivel de riesgo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo prolongara esta curva, voy a hacer aquí, si yo prolongara esta curva al origen, aquí punteada, lo voy a poner punteado, ¿sí? Yo tendría, por ejemplo, este nivel, aquí tendría mi nivel de tasa, aquí arrancaría mi nivel de tasa, ¿sí? Entonces, a mí me conviene en este punto pedir prestado, generar mis recursos internos a través del incremento en el markup. ¿Por qué? Porque R es menor, aquí en esta zona R es menor, en esta zona lo voy a poner aquí, R es menor que I, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo llegar y si mi demanda puede crecer hasta este punto, entonces ahora requiero tanto, que es mi D2, ahora requiero más para financiar nuevos proyectos de inversión. Entonces, esa necesidad de demanda sobre la curva de oferta de fondos me va a generar esta F2, estos flujos de efectivo 2. Pero esos flujos de efectivo 2, porque estoy incrementando el precio, me van a generar un markup más grande. ¿Sí? Voy a pasar de 1 a 2, pero ya es más grande. Y eso, como eh, con relación a R, me va a generar este nivel de riesgo. Por aquí más o menos. Es que esta curva está medio chueca. La voy a arreglar aquí. ¿La voy a arreglar o la voy a desarreglar? Espero que se vaya entendiendo, porque si no ya va a ser un desastre. Ahí está. Entonces, aquí sobre de esta curva, más o menos por aquí me voy a ir. Aquí a este punto. En este punto, ¿qué pasa? Mi tasa de interés, aquí, en este punto exactamente aquí, mi tasa de interés es igual a R. Entonces, yo puedo ahí financiarme, ya sea con recursos internos o yendo al mercado externo a pedir tasa, un crédito a la tasa de interés prevaleciente, ¿sí? Pero entonces hasta ahí yo soy indiferente entre decidir por financiamiento interno a través del incremento en precios o financiamiento externo a través de un aumento en el crédito. Ahora, ¿qué va a pasar si de repente ahora mi demanda es de 3? Si mi demanda fuera de 3, entonces yo
necesitaría, fíjense, si me voy por la de los recursos internos, yo podría generar esta cantidad de flujos, que sería F3. Y esa cantidad de flujos la prolongaría hasta donde fuera la curva. Déjenme ver aquí porque... Hijo de su madre. A ver, déjenme aquí borrar porque esto ya se vio horrible. Entonces, ahí voy. Aquí borro. Y entonces yo tendría que prolongar eso. Lo voy a poner con verde para que se vea. Entonces aquí tendría que irme hacia abajo. Y bueno, eventualmente yo cruzaría con esta roja. La voy a prolongar esta roja nada más para que como que se vea. Entonces eventualmente yo pegaría esta curva roja, digamos por aquí. Y de aquí me iría para acá, generando otro nivel de markup mucho más grande. Sin embargo, eso lo tendría que prolongar hasta por acá, más o menos. Y de aquí me tendría que ir a algo, ¿sí? Que ya sería un riesgo altísimo. O sea, ese incremento en el precio, ¿sí? Me generaría un riesgo. Imagínense que por acá viniera el riesgo, ¿sí? Entonces, yo estaría financiando ese incremento en los flujos con un incremento en el riesgo altísimo. Entonces, ahí aumentaría yo la probabilidad de que con ese incremento en el precio que estoy haciendo con este markup, lo que estaría propiciando es que ya sería muy probable que me dejaran de comprar, que entrara otro competidor o que el Estado me pusiera un impuesto. ¿Sí? Entonces, yo puedo decidir irme por aquí, pero eso sería muy riesgoso. Entonces, mejor me decido irme por el crédito bancario o por el crédito externo. Si me voy por el crédito externo, como esta tiene menor pendiente que esta, yo puedo expandir mis flujos de efectivo no solo hasta acá, sino hasta F3', ¿sí? Los podría hacer crecer por encima de acá, pero a una tasa de interés aquí, esta tasa de interés. Y esta tasa de interés, fíjense, con esta tasa de interés yo genero más flujos de efectivo y a menor riesgo. Entonces, cualquier punto de aquí, está claro, aquí, ¿sí? Es que aquí ya se dejó, pero aquí cualquier punto va a ser que mi tasa de interés entre y mi tasa de interés siempre va a ser menor que R. Entonces, a mí me va a convenir en cierto punto empezar a financiarme con recursos externos, ¿sí? Porque el costo de financiamiento externo es menor que el costo de financiamiento interno. Ahora, ¿de qué va a depender de que a mí me sigan prestando? Pues eso va a llegar a un límite. Y el límite va a ser que yo pague lo que deba en el tiempo convenido. Entonces, si yo sigo pagando mi deuda de una manera constante, pues a mí me van a dar prestado, ¿no? El problema, el límite de crédito externo, pues va a ser cuando los bancos o los agentes financieros consideren que yo ya estoy en un nivel de deuda que yo ya no puedo, no podría cumplir con ese nivel de deuda. Entonces, si hay un límite externo que está determinado por las expectativas de los agentes financieros y dependiendo de mi estructura de endeudamiento. Entonces, pero en general aquí se establece un trade-off entre el financiamiento con recursos internos y el financiamiento con recursos externos.
Y entonces aquí espero que haya quedado claro en esta maraña de cosas en donde voy a decidir yo hasta qué punto financiarme con recursos internos y después financiarme con recursos externos. Bueno, entonces aquí tantito me switcheo a la presentación. Esto sería la parte final. Aquí nada más lo que se presenta es esta curva de costos medios y costo costo directo promedio. Entonces, si hay un cambio técnico, pues todas las curvas van a disminuir, esta va a caer hacia abajo, y entonces yo podría optar por mantener el precio y obtener una mayor ganancia o bajar el precio y ganar un poco más de mercado a mis competidores. Entonces ahí tengo de dos, yo podría seguir con el mismo precio, con más ganancia o esto me permitiría hacer guerra de precios a mis competidores. Entonces, eso sería básicamente la lectura de Eichner. Espero que hayan entendido, si no, de todas maneras podemos hacer un repaso en la clase de dudas de las lecturas. Entonces, nos hace falta solamente la lectura de Dallery para cerrar el contenido del curso. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en la clase. Saludos.